Bienvenidos a Ecos Literarios. Hoy vamos a sumergirnos en una obra. Bueno, el primer capítulo de una obra que ya desde su nacimiento ha generado controversia y, sin duda, muchísima fascinación. Mucha. Los 120 días de Sodoma, del Marqués de Sade. Ufa, es nada. Nada. Para este deep dive, lo que vamos a hacer es, vamos a intentar desgranar las ideas principales, las claves de este primer capítulo, de una forma, digamos, sencilla, como si estuviéramos charlando, para que descubras los fundamentos de esta historia tan peculiar, tan extrema, pero sin sentirte abrumado por la complejidad, porque ya sabemos que es una obra. Densa. Densa es poco. Densa. Retadora. Vamos a llamarla retadora. Retadora. Entonces, en este primer capítulo, bueno, pues el Marqués de Sade ya nos pone en situación, nos presenta el núcleo, ¿no?, de toda la trama y sobre todo nos presenta a los personajes principales, a las mentes que están detrás de todo esto. Vamos a ver cómo se gesta, cómo se cocina esa idea central y quiénes son, bueno, esas figuras clave que la van a llevar a cabo. Exacto. Y para ello, bueno, pues nos hemos basado en los textos que hemos estado consultando para este deep dive, que dejan bien claro que esta empresa no es, desde luego, cosa de cualquiera. Nos encontramos con gente de la más alta nobleza. La florinata de la sociedad. No, florinata de la sociedad, sí, y burguesía adinerada, unidos por una búsqueda común. Placeres singulares. Sí, placeres muy especiales. Muy especiales, muy concretos, que ya iremos viendo. Sí, ya hablaremos de ellos. Lo que a mí me parece fascinante de este arranque es la naturalidad, ¿no?, con la que se describe cómo se asocian, cómo se juntan estos personajes. No es una especie de conspiración en la sombra secreta, no. Es como una colaboración abierta entre individuos de alto estatus, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, y esto es importante, Sade no los presenta como marginados, sino todo lo contrario. Efectivamente. Son los pilares de la sociedad de su tiempo, gente con muchísimo poder. Sí. Eso hace que todo sea aún más perturbador. Mucho más. Y de hecho, se nos presentan, ¿a quiénes? Al duque de Blanges, a su hermano, el obispo de Misco. Bueno, asterisco. Ya sabes, esos nombres que no se pueden pronunciar. Que no se pueden pronunciar, que quedan ahí en el misterio. Y un tratante muy conocido, Dorset, y el presidente de Corval. Todos ellos, bueno, según nos cuenta el texto, pues habían amasado fortunas inmensas, ¿no? Y lo interesante es que, bueno, no dudaban en usar cualquier método, por turbio que fuera, para seguir enriqueciéndose. Aquí ya vemos, yo creo, una de las primeras lecciones, ¿no? Totalmente. Esta obra no nos lleva a los bajos fondos, sino directamente. A las élites. A las élites. A la cúspide del poder. Son estos 4 hombres los que conciben la orgía, ¿no?, de la que vamos a leer. Exacto, son los arquitectos de todo este horror. Y otra cosa que me parece importante destacar es esa dinámica que hay entre ellos, ¿no? Sí, es fundamental. El texto insiste mucho en esa unión tan estrecha, tanto en los negocios como en sus, diversiones, en sus placeres. En sus excesos, en sus depravaciones. ¿Esto qué les quiere decir? Bueno, pues que esa búsqueda de excesos que tienen no está separada de su posición, de su poder social, sino que pareces estar Profundamente entrelazada, ¿no? Es como si ese poder les diera también la libertad de transgredir cualquier norma. Como si fuera una consecuencia, ¿no?, lógica. Exacto, una especie de derecho adquirido por su estatus. Y fíjate cómo se forma este cuarteto. Es a través de alianzas matrimoniales muy convenientes. Por ejemplo, Dorset, este tratante, acepta al duque como yerno. Ajá. Pero con una condición. ¿Condición? Que él mismo se convierta en yerno del presidente de Corval. Es como un intercambio de favores. Un toma y daca. Un toma y daca, sí, sellado con matrimonios. Interesante. Se conciertan 3 bodas con unas dotes, enormes, ¿no? Y con unas cláusulas muy específicas, muy concretas. Los padres, incluyendo al presidente, que, atención, confiesa una relación secreta con su propia hija. Establecen que las 3 jóvenes esposas, pues van a pertenecer a los 3 hombres por igual. En cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Y añaden que si alguna de ellas se atreve a transgredir este acuerdo, pues sufrirá castigos terribles. Castigos severísimos. Severísimos. Este pacto inicial ya nos da una pista, ¿no? Establece ese marco de cosificación y control absoluto sobre las mujeres. Absoluto, sí. Es un tema central, que vamos a ver constantemente en este deep dive, en esta obra. Esa igualdad en la posesión de los cuerpos femeninos. Ojo, no es casual. No. Es un principio fundamental sobre el que se construye toda la orgía que se está planeando. Es una especie de base, sí, una declaración escalofriante sobre cómo se percibe a las mujeres en este contexto. Sí. Pero la cosa no acaba ahí porque la alianza se hace aún más grande con la llegada del obispo. El hermano del duque. El hermano del duque, sí. Él propone unirse al grupo, pero a cambio de
bueno, pues de participar en los placeres con las 3 mujeres. Y no solo eso, ofrece una 4ª mujer al consorcio, Aline, que es su sobrina. Y aquí viene lo más turbio, de cuya existencia él es probablemente el verdadero padre. Increíble. Se revela que ha tenido relaciones con su cuñada y que ha estado presente en la vida de Aline desde que nació, aprovechándose de ella según iba creciendo. Es una trama de abusos dentro de la propia familia, ¿no? Dentro de la propia familia, sí. Y claro, la inclusión de Aline, ¿qué hace? Pues añade una capa todavía más oscura de incesto y abuso de poder dentro de este círculo. El obispo, al igual que los demás, cede sus derechos sobre Aline al grupo, pero ojo, se reserva otros. Se reserva algunos para él. Para él, sí. Y esto subraya aún más la naturaleza transaccional y deshumanizante de todas estas relaciones. Para ellos, las personas son objetos Objetos de intercambio. de intercambio de satisfacción. Exacto, meros instrumentos para sus deseos. El acuerdo final establece un esquema de matrimonios cruzados un poco complejo. El duque se casa con Constance, que es hija de Dorset. Dorset se casa con Adelaida, que es hija del presidente. El presidente se casa con Julie, que es hija del duque. Y el obispo se convierte en el esposo, entre comillas, de las 3 mujeres restantes. Se da bien a sus amigos, pero Pero se reserva sus derechos. se reserva derechos sobre ella. Para celebrar estas uniones, toda esta comitiva se desplaza a una propiedad que tiene el duque en el Borbonesado. Y allí, como era de esperar, se celebran orgías. Claro. El texto menciona, dice, la necesidad de escribir otras escenas más adelante impide que se detallen estas primeras celebraciones. Es como si Sade nos estuviera diciendo, esperad, que esto solo es el principio. Exacto, lo gordo viene luego. Lo realmente fuerte está por llegar. Y al regresar de este, digamos, viaje de celebración, la asociación se vuelve todavía más fuerte, más estable. Y el autor nos ofrece aquí una pequeña pincelada, ¿no? Un pequeño detalle de sus combinaciones lúbricas. Para ir abriendo boca. Para ir abriendo boca, exacto. Y darnos una idea del carácter de estos libertinos antes de entrar en detalle con cada uno de ellos por separado. Sí, es como una pequeña muestra, un anticipo de lo que nos espera. Un anticipo de lo que nos espera, sí. Y a continuación, bueno, pues el capítulo nos presenta ya un retrato del presidente de Curval, que es el decano, ¿no? El mayor del grupo, y lo describe como un hombre de unos 60 años, ya bastante deteriorado por el desenfreno, alto, enjuto, flaco, con los ojos hundidos, la boca lívida, la barbilla respingona y una nariz larga. Llama la atención, a mí me llama la atención la mención, ¿no? A ese vello corporal abundante que tiene, esa piel marcada por los latigazos, y esa descripción tan peculiar, ¿no? De su ano y de su pene. No se corta un pelo, ¿eh? No se corta nada. Y esa descripción física tan detallada del presidente no creo que sea gratuita, ¿no? No, para nada. Subraya esa decadencia física que va unida, que va de la mano de esa vida de excesos. Exacto. Y establece un contraste muy fuerte con la juventud de las víctimas que se mencionarán más adelante. Es como si quisiera enfatizar la monstruosidad de sus actos. Sí. Y esa obsesión con los detalles escatológicos, bueno, pues ya es una marca distintiva del universo de Sade. Totalmente, es su sello personal. Y se menciona también que el presidente ha sido circuncidado. Ajá. Una ceremonia que, según nos dice, facilita el placer y que es deseable para las personas voluptuosas. Aunque en su caso, bueno, esa parte del cuerpo también está, digamos que sucia. Y se revela también su preferencia por el ano de los niños y la frecuencia de sus erecciones, a pesar de su edad. Uf, qué asco. Es una imagen bastante perturbadora. Muy perturbadora. Y esa focalización en la circuncisión y las preferencias sexuales del presidente ya nos da idea, ¿no? De las desviaciones y de los tabúes que se van a explorar en la obra. La pedofilia y la coprofilia se insinúan ya desde este primer retrato. ¿Eso se cree? Seo no tiene ningún miedo a mostrar las facetas más oscuras del deseo humano. No. Al contrario, parece recrearse en ellas. Después se nos presenta a Dorset, que tiene 50 años, y se le describe como más robusto, menos deteriorado que el presidente. Se menciona su calvicie, su rostro rubicundo, su mirada lasciva y su afición por disfrazarse de mujer. Y atención, porque aquí viene una revelación impactante. Solo ha tenido relaciones sexuales con una mujer en toda su vida. ¿En serio? Su cuñada. Y lo hizo con la intención de tener un hijo para poder practicar el incesto, objetivo que, por cierto, logró. ¡Qué horror! Se dice también que idolatra el ano, aunque sus ataques favoritos, dice, se dirigen a otro templo cuyo misterio se desvelará más adelante.
Nos deja con la intriga. Nos dejan la intriga, sí, sí. Y bueno, el personaje de Dulcet ya introduce el travestismo, el incesto, como otras formas de transgresión. Amplía el catálogo de depravaciones. Ampliar el catálogo, sí. Y esa preferencia por otro templo, pues genera esa curiosidad, ¿no? Y nos muestra que las parafilias de estos personajes son diversas, complejas. Son verdaderos expertos en la perversión. Sí, sí. Luego aparece el duque de Blanguis, que tiene 46 años, alto, bien parecido, con un aire de grandeza, dice, y un espíritu cruel. Se le describe como un hombre de placeres secretos y se cuenta un episodio en el que él impidió que su hija Julie cometiera un infanticidio. Un momento, su propia hija. Su propia hija. Pero luego la sometió a violencia cuando se enteró de lo que había intentado hacer. Es un monstruo. También se revela que disfrutó de su hija a partir de los 15 años, pero que tuvo que parar sus encuentros para poder casarla. Y se dice que a Julie no le gustaban sus encuentros con el presidente por el tamaño de su pene y su falta de higiene. Es barbaridad. Y el duque de Blanguis encarna, ¿no?, esa crueldad, esa hipocresía de la nobleza libertina, esa intervención en el intento de infanticidio de su hija, seguida de su propia explotación sexual, ilustra esa inversión total de los valores morales. Un personaje realmente despreciable. Sí, sí. Y finalmente se describe al obispo de asterisco que tiene 52 años, gordo, bajo, apoplético, con cara de cerdo, dice el texto. Se le presenta como un hombre cínico, ateo y tan libertino como sus compañeros. Se menciona que ha tenido relaciones con sus 2 sobrinas y que incluso se rumorea que una criada murió por sus excesos. Lo que se destaca de él es su lujuria insaciable. El colmo de la depravación. Sí. Y el obispo, bueno, pues representa la corrupción de la institución religiosa, la negación de todos sus principios morales que debería encarnar. Su descripción física, repulsiva, contrasta con su posición de poder y subraya esa crítica tan feroz que hace Sade a la hipocresía social. Es la antítesis de lo que se esperaría de un líder espiritual. Totalmente. Y después de presentarnos esos 4 libertinos, el capítulo nos ofrece una breve descripción de sus 4 esposas, ¿no? Constance, Adelaida, Julie y Aline. Se destaca la belleza particular de Aline a pesar de su juventud y de esa relación incestuosa que tiene con el obispo. Las esposas aquí aparecen casi como un apéndice de estos hombres. Sí, son tratadas como simples objetos. Objetos, sí. Y esa mención a las esposas como mercancía en el trato inicial y lo breves que son sus descripciones en comparación con las de los libertinos refleja su posición, ¿no?, como objetos dentro de ese sistema de poder y placer masculino. No tienen voz ni voto, son propiedad. Son meros instrumentos para satisfacer sus deseos. El capítulo también introduce a 7 jóvenes que han sido secuestradas. Secuestradas. Fanny, Selmira, Sophie, Colombe, Eve y Rosette. Y se detallan sus orígenes, las circunstancias de su rapto. Aquí ya vemos la violencia como método, ¿no? La violencia como herramienta para conseguir lo que quieren. Exactamente. Y esa presentación de estas jóvenes como víctimas de secuestro subraya la violencia, la falta de consentimiento que hay en los planes de esos libertinos. Y sus edades tempranas y sus orígenes diversos pues resaltan la extensión de su depravación. No se conforman con su círculo social, buscan víctimas en todas partes. Son depredadores sin escrúpulos. Y se describe también a 4 hombres que van a actuar como folladores secundarios: Hércules, Antino, Briscoul y Van de Uciel. Vaya nombres. Se destacan sus características físicas y sobre todo la peculiaridad de pene de Briscoul, que según el texto está diseñado para romper el culo. Es muy crudo. Sí, es un lenguaje brutal, explícito. Y esa descripción tan explícita de los órganos sexuales de estos personajes, de sus funciones dentro de la orgía, nos anticipa la naturaleza gráfica, ¿no?, Totalmente. de los actos que se van a narrar. Sabe, no se anda con rodeos, va directo al grano. No se anda con rodeos. Y por último, se presenta a 4 ancianas que estarán destinadas al servicio interior: Madame de Saint-Onge, Louison, Thérèse y Fanchon. Se detallan sus edades, sus deformidades físicas, su maldad, su falta de higiene extrema. Es una galería de personajes bastante grotesca. Sí, es como si Sade quisiera mostrarnos la cara más oscura y repulsiva del ser humano. Y esas figuras grotescas y depravadas representan la inversión de la moral, de la belleza. Su papel servil, su propia corrupción, añaden una dimensión todavía más oscura al entorno que se está creando. Es como si la depravación lo contaminara todo. Es un ambiente realmente malsano.
El capítulo termina describiendo el lugar donde se van a celebrar todos estos excesos, una propiedad magnífica que tiene el duque en el Borbonesado y que ha sido transformada, aislada para garantizar la privacidad y la seguridad de los libertinos. Se detalla el difícil acceso, la destrucción del puente levadizo, las características defensivas del castillo de Sealing. Es una fortaleza para la depravación. Una fortaleza para la depravación, sí. Y se describe el interior del castillo, incluyendo un comedor con tornos para un servicio discreto, un salón de estar y un gabinete de reuniones semicircular que está diseñado específicamente para las narraciones de las historiadoras, con camerinos, con espejos, un trono para la narradora, gradas para los, sujetos de libertinaje. Todo muy bien pensado. Se mencionan letrinas conectadas a los camerinos, unas columnas para sujetar a quienes necesiten corrección. Todo está diseñado para el placer y el castigo. Exacto. Y esa arquitectura, esa decoración, están pensadas Para servir a sus propósitos. para servir a sus propósitos, sí. Cada detalle, desde los espejos hasta las columnas de castigo, está pensado para facilitar, para regular sus perversiones. Es un espacio funcional diseñado para el sadismo. También se menciona un templete cristiano dentro de la galería y una escalera secreta que baja a un calabozo subterráneo que se describe como un lugar de arte cruel y barbarie refinada, aislado y seguro para los actos más atroces. La oscuridad dentro de la oscuridad. La oscuridad dentro de la oscuridad. Y esa justaposición de elementos religiosos con la descripción del calabozo como un espacio de tortura extrema revela la profanación, la crueldad que impregnan la visión del mundo de Sade. No hay nada sagrado para ellos. Y finalmente, se narra la llegada de los libertinos y de sus acompañantes al castillo la noche del 29 de octubre, después de superar las dificultades del viaje y el corte del puente, sellando así su aislamiento. El escenario ya está listo. El telón se levanta. El telón se levanta, sí. Y con la llegada al castillo y ese aislamiento total, pues el escenario ya está listo para que se desarrollen esos 4 meses de excesos que han planeado con tanto detalle. Este primer capítulo nos ha ofrecido una visión bastante inquietante de los personajes, de sus motivaciones y del lugar donde sus fantasías más oscuras se van a hacer realidad. Es un viaje al corazón de la depravación humana. Este primer capítulo de los 120 días de Sodoma nos deja un panorama muy perturbador, ¿verdad? Nos introduce en un mundo donde el poder, la riqueza y la ausencia total de escrúpulos convergen en la búsqueda de placeres extremos a costa de los demás. Lo que hemos visto hoy es solo la punta del iceberg. Las relaciones entre los libertinos, la cosificación de las mujeres y los primeros indicios de sus perversiones nos preparan para una exploración mucho más profunda de los límites de la depravación humana. Esperamos que este deep dive te haya dado una visión clara, concisa, de los elementos clave de este primer capítulo, y te invitamos a reflexionar sobre esas facetas tan oscuras de la naturaleza humana y sobre el poder de las estructuras sociales a la hora de moldear el deseo y la violencia. Es una obra que nos obliga a mirar al abismo de la condición humana. ¿Qué te ha parecido más impactante de este primer vistazo? ¿Qué preguntas te surgen sobre estos personajes y sus motivaciones? Te animamos a que sigas profundizando en esta obra tan compleja y a compartir tus propias reflexiones. Es un desafío intelectual y moral. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Ecos Literarios.